Dios les bendiga, amados hermanos. Esta mañana es un privilegio poder llegar a sus hogares una vez más, un domingo más, con la palabra del Señor, ¿verdad? Quiero hacer una oración en esta mañana. Padre, gracias le damos por su misericordia, gracias por su perdón. Gracias, Padre Celestial, por el cuidado que ha tenido para con cada uno de nosotros, para con nuestras familias. A la vez oramos, Señor, por aquellos hermanos que puedan estar pasando momentos quizás de dolor, tristeza, quizás algún malestar físico. Padre, sabemos que el cuerpo de Cristo pues está viviendo, Señor, junto con toda la humanidad, ¿verdad? La prueba, esta pandemia. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y nosotros sabemos que usted es soberano y que usted decide porque usted es Dios. Gracias le damos en esta mañana, gracias por su presencia, por su Espíritu Santo y gracias por cada una de las familias que representan este ministerio, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amados hermanos, hay un canto muy precioso que quiero entonar y se llama Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Aleluya. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de poder alabarle, Padre. Poder glorificar su nombre en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amados hermanos, ese canto en lo personal me ministra mucho. Cuando comencé a servirle al Señor, lo escuchaba, lo cantaba. Y es que realmente nosotros tenemos que tener claro cuando vamos a la casa del Señor o cuando estamos en estos días pues conectados, es porque vamos a alabar al Señor, ¿verdad? Y tenía el deseo en mi corazón de entonar ese canto. Hoy quiero llevarlos, amados hermanos, a una meditación quizá corta, pero con un significado grande, ¿verdad? Y ahí en el libro de Tito, en la carta de Tito, en la epístola, Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Vamos a buscar Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, y dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras. Aleluya. Agradecemos al Señor su palabra y que Dios añada bendición aún más de lo que ya está bendecida para nuestras vidas, y que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, dándonos sabiduría de lo alto e inteligencia espiritual. Bien interesante esta porción bíblica, amados hermanos, y es que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que tener algo bien claro, y es de que no somos perfectos, somos polvo, somos vulnerables, pero que depende de nosotros, la comunión que tengamos con el Señor depende de cada uno de nosotros. No depende solo del pastor, no depende de nuestra familia, depende de mí, de cada uno de nosotros, depende la comunión que podamos tener con el Señor. Ahora hay aspectos importantes que tenemos que conocer nosotros, y esto no es libertad, ¿verdad?, para que nosotros podamos pecar, pero la palabra nos enseña de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y que la sangre de Cristo está vigente hasta el día de hoy. Por eso dice en una de las cartas de Juan: hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequen. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, amados hermanos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es cada día es ponernos a cuenta con el Señor, pedirle perdón, y que si despertamos y abrimos los ojos y logramos respirar, darle gracias a Dios por su misericordia, porque dice la palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, como creyentes? Amados hermanos, algunos ya quizás de años, algunos quizás un poco recientes, algo nuevos en el Evangelio, pero según lo que estamos leyendo acá, primero tenemos que entender que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, nosotros de algo que tenemos que tener seguridad es de que la salvación que se nos predicó y la que hoy predicamos es una realidad, y que pronto, amados hermanos, vamos a poder gozar de los galardones y recompensas de esas moradas eternas que se nos prometió a través de la Sagrada Escritura, porque no las promete un pastor, no las promete una denominación, las promete el Señor Jesucristo en su palabra. Entonces, tenemos que saber que en estos momentos nosotros estamos en la dispensación de la gracia, o en el período de la gracia, en el cual la salvación es gratuita, es a través de confesar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal. No debemos pagar ningún precio nosotros, ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Entonces eso tenemos que entenderlo, hermano, que estamos en el período de la gracia, y que usted y yo media vez el Espíritu Santo esté redarguyéndonos del pecado, de las maldades, de la desobediencia, de todo lo malo que podamos hacer. Tenemos oportunidad de poder reconciliarnos con Cristo, poderle pedir perdón y sumergirnos en su sangre, y poder crecer en la gracia del Señor. De lo contrario, amados hermanos, hay tres esferas, por decirlo así, que yo quiero tocar. Y la primera es que nosotros deberíamos de haber renunciado a muchas cosas en nuestra vida al venir a los pies de Cristo. Pero muchas veces nos hemos aferrado a situaciones de nuestra vida, al pasado, nos hemos aferrado a la niñez que quizás tuvimos, nos hemos aferrado a que yo así nací y así voy a morir, mi carácter, y no hacemos un esfuerzo por cambiar. Quizás nuestro vocabulario, amados hermanos, todavía hay un léxico que no va con un hijo de Dios, y nosotros decimos: yo así soy, y entonces venimos y no renunciamos a esa conducta, ¿verdad? Y hay otras cosas que quizás son de otro calibre, son de más peso en la vida de un cristiano, y no hemos renunciado a ellas. Entonces, y dice la palabra, renunciando primeramente, dice, a la impiedad. Amén. La piedad y la impiedad son lo contrario. Hermanos, la impiedad es cuando nosotros no ponemos por obra lo que predicamos. No ponemos por obra el evangelio que nosotros profesamos.
¿verdad? Nosotros decimos somos hijos de Dios, predicamos del amor, de la paz, del gozo, pero muchas veces actuamos con impiedad al no practicar lo que nosotros estamos hablando o estamos leyendo. Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros que renunciar a la impiedad, al hecho de estar estancados, estar monótonos, amados hermanos, en un comportamiento. Tenemos que renunciar al hecho de que muchas veces nos rehusamos a actuar como lo que somos, hijos de Dios, luz del mundo. También, dentro de esa misma esfera de renunciar, tenemos nosotros que renunciar a los deseos mundanos. Amados hermanos, y esto pareciera broma, amados hermanos, pero un buen porcentaje del pueblo cristiano está siendo manipulado por deseos mundanos. Y dentro de estos deseos mundanos entra, amados hermanos, todo aquello que a nosotros como seres humanos nos pueda seducir y atraer. Recuerde que nosotros somos hechos de tres partes. Somos alma, tenemos un cuerpo y un espíritu. Entonces el alma, amados hermanos, es donde se enfrasca la voluntad, el intelecto, ¿verdad? Y lo que es la inteligencia, todo lo que es la voluntad, los deseos, todo está en el alma. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos porque nuestra alma esté santificada. Tenemos que preocuparnos por eso. Y como seres humanos tenemos algo que se llama concupiscencia. Tenemos algo que se llama, amados hermanos, conciencia, que muchas veces se cauteriza. Tenemos, amados hermanos, ojos, ¿verdad? Por los cuales entra muchas veces el pecado. Entra, amados hermanos, cosas que vienen y nos hacen que nosotros nos comportemos carnalmente. Nuestros oídos, si no los cuidamos, va a entrar a nuestro oído cosas, consejos, palabras, que después nuestro corazón, como está abundando en esas palabras, pues las va a pronunciar nuestra boca. Debemos tener cuidado en eso. Renunciemos a los deseos del mundo. Nosotros, de nuestra parte, digamos no, amados hermanos, propongamos en nuestro corazón no contaminarnos. Pero de lo contrario, yo quiero decirle, esto es una lucha que vamos a tener todos los días hasta que suene la trompeta o hasta que seamos llamados a la presencia del Señor. Amados hermanos, vamos a tener lucha, vamos a tener tentaciones, vamos a tener que esforzarnos en esa área. El Señor Jesucristo fue tentado en todo. Entonces, y nosotros debemos, amados hermanos, saber que Él ya sabe lo que nosotros sentimos. El Señor ya sabe lo que usted y yo sentimos, que muchas veces somos débiles, que muchas veces nos sentimos, amados hermanos, tristes, que muchas veces viene el recuerdo, el pasado y nos atormenta. Pero ahí es donde Él viene y nos quiere hacer libres de raíz, amados hermanos. Pero no vamos a ser libres de raíz. No renunciemos a la mala conducta, a las malas palabras, a las malas costumbres. Renunciemos, amados hermanos, a aquellas conductas que nosotros podamos ver que no van con nosotros, con un hijo de Dios, con un cristiano. Hay que renunciar. Deseos mundanos todos tenemos, pero no todos ceden a ellos. Amados hermanos, hay cosas... los jóvenes son atacados porque ellos anhelan muchas cosas, amados hermanos, ¿verdad? Cosas que aparentemente no son dañinas, pero sí son dañinas. Por eso van a ver ustedes jóvenes preguntando si es malo tomar, si es malo fumar, porque el diablo les está seduciendo a practicar eso. Pero ahí es donde tiene usted como padre, nosotros como líderes espirituales, poder decirles que es bienaventurado el que soporta la tentación. Y eso es algunas cosas por decirlo. La música es otro ambiente en el cual está seduciendo a los jóvenes, a los adultos, amados hermanos, porque la música tiene de alguna forma un poder a nivel del alma. Por eso es que nosotros necesitamos ministrar nuestra alma con alabanzas que glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la primera esfera, amados hermanos, que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Dentro de la esfera número 2 está el vivir de nosotros en el caminar cristiano. Nuestro vivir primeramente dice que tiene que ser sobrio. Amén.
la sobriedad es importante en el Hijo de Dios. El ebrio no puede distinguir el dolor, no puede distinguir el oro. Dice la palabra allá en los Proverbios, ¿verdad? Que el amoratado de los ojos es para aquel que se da mucho al vino. Entonces será golpeado, se lastimará y no lo sentirá, y el día siguiente lo volverá a buscar, dice. Entonces, por eso le dice, no mires el vino en su copa cuando rojea, cuando resplandece, porque eso es lo que seduce. Entonces, amados hermanos, las modas y viene la televisión, y de alguna forma somos seducidos, hermanos, y a veces viene la melancolía y nos ministra. Y la melancolía, amados hermanos, eso es un espíritu demoníaco de alguna forma. Porque alguien que ya está en Cristo no puede estar recordando su vida pasada, no puede estar recordando y anhelando lo que vivió fuera del Señor, amados hermanos, y quizás podemos hasta hacer alarde de lo que podíamos lograr sin Cristo. Y viene una melancolía, y viene y nos entristecemos, y de repente, amados hermanos, está el Hijo de Dios que cayó en depresión, que se quiere cortar las venas, que se quiere guindar de un lazo, y vemos tragedias porque nos desconectamos del Señor, porque no estamos sobrios. Dice la palabra, estar sobrios, velad y orad. Sobriedad habla de estar en los 5 sentidos, hermano. Nuestra vista, puesto los ojos en Jesús, nuestros oídos, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La boca, amados hermanos, la lengua, tenemos que tener control sobre ella, saber lo que vamos a hablar, cuándo lo vamos a hablar, a quién lo vamos a hablar, amados hermanos, y sobre todo hablar palabras de vida y de bendición. El tacto, saber, hermanos, dónde vamos a caminar, el terreno que estamos pisando tiene que ser estable. Alguien que está en un terreno inestable, está inseguro, pero yo le puedo asegurar que usted está parado en un terreno sólido, porque nuestro fundamento en este ministerio no es el dinero, no es el pastor, no son los hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento. Aleluya. Entonces tenemos que vivir sobriamente, justamente. Tenemos que practicar la justicia. Como hijos de Dios no podemos venir a ser personas truanes, no podemos venir a ser personas deshonestas, no podemos venir a ser personas, amados hermanos, mentirosas. Tenemos que tener credibilidad, que lo que usted y yo hablemos, la gente lo crea, la gente pueda discernir que usted está hablando con un espíritu de verdad. Entonces, vivamos sobria, justa y piadosamente. Vivir piadosamente, amados hermanos, es nada más y nada menos que practicar lo que predicamos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. No quiere decir que es malo ni que es pecado. Usted puede practicar cualquier deporte, natación, fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, todo lo que termina en bol, ¿verdad? Usted puede practicar cualquier deporte, pero el problema es cuando el deporte se vuelve ídolo para nosotros. Pero de lo contrario le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad, a practicar lo que predicamos, a practicar lo que nuestra fe nos dice. El amor al prójimo, la generosidad, la humildad, el perdón. Amados hermanos, todas esas normas, todos esos mandamientos a través de la Sagrada Escritura, debemos nosotros ser piadosos y ponerlos por obra. Amén. No porque nos vean, no por ser famosos, no, amados hermanos, sino que porque es nuestro deber. Es nuestro deber, amados hermanos, actuar con piedad. Amén. Dentro de la esfera número 3 entra lo que es la redención y la purificación. Dice la palabra que el Señor Jesucristo se dio por nosotros para redimirnos de la iniquidad,
para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, amados hermanos, tenemos que saber que a nosotros no nos ha rescatado un evangelista. Usted y yo no podemos venir a decir, ay, gracias al predicador fulano de tal, yo recibí al Señor. No, el Señor Jesucristo, Él es el que murió por usted, el que murió por mí. Alguien nos guió a Jesús, pero por quien nosotros somos hoy y estamos sirviéndole al Señor de alguna u otra forma, es por nuestro Señor Jesucristo, es por su misericordia. Entonces, amados hermanos, Él nos redimió. Y redimir es sacar de una situación apremiante, de una situación que va a, de alguna forma, a destruirnos. Y un ejemplo o una ilustración de la redención está en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth. Amados hermanos, Ruth, siendo una moabita, se casa con uno de los hijos de Noemí, y dice de que ella, cuando muere el esposo de Ruth, le dice su suegra Noemí, vete a tu tierra, vete a tu familia, haz tu vida de nuevo, porque yo ya no tengo hijos que pueda darte como esposo. Y Ruth decide quedarse con ella, amados hermanos, y dice la palabra que Ruth se convierte al Dios de Israel, porque el problema era que dice la palabra que Dios les había prohibido a los hijos de Israel, a los hijos de Dios, por decirlo así, les había prohibido hacer alianza con los moabitas. Pero Ruth era moabita, Booz era parte del pueblo de Dios. Entonces, amados hermanos, viene y cuando conoce a Booz, que era alguien pudiente, alguien que tenía de alguna forma linaje real, amados hermanos, él redime a Ruth y se casa con ella. Y de ahí es donde surge, amados hermanos, la línea genealógica, ¿verdad? O surge lo que es el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza la familia mesiánica, por decirlo así, porque de ahí surgió Elí, de ahí viene David, y recuerde que a nuestro Señor Jesucristo se le conoce como parte de la tribu de Judá, y se le decía Jesús, hijo de David. Entonces, Él nos redimió, amados hermanos. Él nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y nos puso sobre peña, sobre un lugar estable. Si su fundamento es nuestro Señor Jesucristo, usted y yo vamos a permanecer en medio de las pruebas, en medio de las críticas, en medio de lo que se levante, amados hermanos, en medio de cualquier argumento, usted y yo vamos a estar estables. Pero si nuestro fundamento son cosas que no son la palabra de Dios, son supersticiones, son comentarios, son refranes, son, amados hermanos, dichos que la gente tiene, vamos a sucumbir, vamos a hundirnos, amados hermanos. Pero de lo contrario, vamos nosotros a estar estables, y va a venir el río con ímpetu, va a venir las pruebas, y la casa nuestra va a estar estable, porque el fundamento está sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos redimió. Entonces nos redimió de la iniquidad. Amén. Hoy en día, si usted y yo desobedecemos a Dios, si pecamos, si fallamos, no es porque el diablo, amados hermanos, no nos guió a eso, sino que nosotros nos hemos desconectado de Dios, y hemos, amados hermanos, en nuestra conciencia de alguna forma puede hacer que se esté cauterizando. Y nuestra concupiscencia, que es esa cajita que dice la palabra, cuando alguien sea tentado, no diga que es tentado por Dios o porque Él no puede tentar a nadie. Dice que no puede ser tentado ni tentar a nadie, Dios, sino que uno mismo de su propia concupiscencia es atraído y seducido y concibe, amados hermanos, el pecado, y luego lo da a luz. Pueden venir las cosas a nuestra mente, pero ya que den a luz depende de cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque dice que Él nos redimió de la iniquidad, y dice que lo hizo para purificar
para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos demanda que nosotros nos purifiquemos en su sangre, que nos purifiquemos en su presencia. Amados hermanos, es lastimoso, pero es una realidad. Mucho creyente va a regresar a sus iglesias carnalmente. Muchos creyentes van a regresar a sus iglesias a cuestionar a sus pastores. Muchas iglesias van a regresar, muchas congregaciones van a regresar, amados hermanos, en la carne. Pocos quizás van a volver en el espíritu. Y va a ser un trabajo arduo para los pastores estar nuevamente evangelizando a los creyentes. Porque muchos se han descuidado de su vida espiritual. Incluso muchos pastores, amados hermanos, quizás hemos caído en la comodidad. Y debemos de alguna forma reconciliarnos con el Señor y levantarnos y reconocer de que de esta prueba vamos a salir, amados hermanos. Y no podemos salir y empezar de cero. Tenemos que salir con un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de convicción. Entonces, claro, eso es personal. Usted con Dios y yo con Dios. Amén. Pero lo que dice la palabra es que Él nos redimió de la iniquidad y purificó un pueblo para sí. Somos el pueblo de Dios y Él quiere que hagamos la diferencia. Él quiere que usted y yo hagamos de los que hacemos las cosas y nos da lo mismo, nos da igual. No, Él quiere que si usted se equivocó, pueda haber un redarguir en su corazón, en su espíritu, de parte del Espíritu de Dios. Y dice que un pueblo celoso de buenas obras. Amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, de alguna forma, tenemos que hacer alguna buena obra. Y es que eso no nos va a salvar. Pero aquel que ha sido salvo por el Señor, ha recibido la vida eterna, de alguna forma practica una buena obra. Un vaso de agua que usted regaló a alguien ya es una buena obra. No le estoy diciendo que done su casa o su carro, no. Pero si usted le dio un vaso de agua a alguien que tenía sed y que le pidió agua, usted ya hizo una buena obra. Si alguien le pidió y le dijo, regáleme una cora, regáleme $1, y usted se lo dio, usted ya hizo una buena obra. Amén. O usted vio a un ancianito y le regaló una mudada de ropa, le regaló una canasta de víveres, algo hizo, usted ya hizo una buena obra. Por la cantidad de obras que hagamos no vamos a ir al cielo. Pero algo de alguna forma tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, quiero dejarle esto en su corazón. Estas tres esferas. Tenemos que renunciar a la impiedad, a ser cristianos mediocres. Tenemos que renunciar a ser cristianos acomodados. No acomodadores, sino acomodados. Y tenemos que renunciar a deseos mundanos. Amén. Tenemos que vivir sobrios, tomando buenas decisiones, siendo justos y piadosos. Amén. Purificándonos cada día y sabiendo que nuestra redención total está cerca cuando la trompeta suene. Padre, bendiga a mis hermanos, dele salud, dele paz, dele gozo. Le pido que sea su Espíritu Santo ministrando sus vidas, Padre Celestial. Oramos, Señor, por familias pastorales que han estado quizás un poquito mal de salud. Gracias por la vida del pastor Ángel Martínez, que ya está mejor. Gracias, Señor. Oramos por el pastor José Martínez, su familia. Oramos por el pastor Joel García. Señor, oramos por la familia Pérez, esos misioneros. Oramos por la familia López, Padre, que están allá en Costa Marfil. En el nombre de Jesús, sea usted obrando en sus vidas. Gracias le damos, Señor. Oro por cada una de las familias que representan al ministerio cristiano Dios de Israel. Que sea usted dándonos paz, gozo, fortaleza. Llénenos con su Espíritu Santo. Traiga perdón a nuestras vidas. Extienda su manto de misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Ha sido un privilegio, hermanos, estar llevándoles la palabra del Señor.
quiero hacer un anuncio. Ya el día de ayer estuve creando el reto bíblico nuevo, la segunda parte, por decirlo así, donde van a participar los hermanos que quedaron en el segundo, tercer lugar, y aquellos que quedaron, que son como 5, que quedaron con puntajes un poco más bajos. Y vamos a seleccionar de este reto bíblico que dura hasta yo dije eran a las 5 ayer, no, es hasta las 6 de la tarde que usted lo puede jugar, antes de las 6 de la tarde. Y vamos a elegir al primero y al segundo lugar, porque el tercer reto bíblico que hagamos va a salir primero, segundo y tercer lugar, ¿verdad? Entonces va a competir el primero y el segundo lugar de este reto con nuestra hermana Janet de Campos, que lleva el primer lugar hasta el momento. Así que les invito a que lo jueguen durante el día, ¿verdad? Y va a ser de bendición, porque ustedes van a ir aprendiendo también, ¿verdad? No se preocupe si se equivoca, no, es para aprender, ¿verdad? Pero como iglesia queremos hacer esa dinámica, ya que existe la posibilidad de usar esas plataformas. Envíe al WhatsApp el link y el código, ¿verdad? Para los que van a participar. Posteriormente, después de este tercer reto que haya, hermanos, vamos a hacer otro general para todos, y los que quieran participar pues se van a incluir, ¿verdad? Y si no pudieron participar en el primero, van a participar en el segundo. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga, ¿verdad? Y ha sido un privilegio estar con ustedes. Pasen feliz tarde.